Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre higiene postural y la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Como habíamos visto anteriormente, la higiene o salud postural es el conjunto de normas ergonómicas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo en quietud o en movimiento para poder así evitar posibles lesiones, aprendiendo a proteger principalmente nuestra columna vertebral al realizar nuestras actividades diarias, evitando que se presenten dolores y se disminuya el riesgo de lesiones. Habíamos visto también lo que eran las posturas neutras y las posturas forzadas. Las posturas neutras vienen a ser un rango de posturas donde los músculos trabajan de manera adecuada y la articulación está bien alineada. Es una postura llamada de confort. Cuando salimos de esta postura neutra o de confort, se puede convertir en una postura forzada. El tener posturas neutras al momento de hacer nuestras actividades diarias y principalmente nuestro trabajo nos permite realizar el trabajo aumentando la eficiencia, con menos esfuerzo y mayor rendimiento. Esto también minimiza la tensión a nivel de los músculos, los tendones, los nervios y los huesos y nos permite un mayor control sobre las tareas. Las posturas forzadas están dentro del conjunto de los llamados riesgos disergonómicos. Dentro de estos también tenemos los sobreesfuerzos, lo que son los levantamientos de cargas o manipulación de cargas, las posturas sostenidas y los movimientos repetitivos. También tenemos riesgos ergonómicos en la oficina. No solamente estos riesgos se dan en trabajos operativos, como por ejemplo al adoptar malas posturas a nivel del cuello, los hombros, la espalda, las manos y las muñecas. En los cuellos originados de repente por una mala colocación del CPU o el ordenador, en los hombros si es que la mesa está muy alta o baja, en la espalda cuando la sien está inadecuada o mal ajustada, o también nos puede producir problemas a nivel de manos o muñecas si es que la mesa está muy alta o el teclado está mal diseñado. También se producen riesgos posturales o ergonómicos al mantener siempre la misma postura por poca movilidad si es que la mesa es pequeña o hay falta de espacio al moverse, o también originado por pocas causas cuando hay un trabajo intensivo o mala organización. Entonces, muchos de estos riesgos los podemos ver tanto en trabajos operativos como trabajos administrativos. Y principalmente están cuando adoptamos malas posturas o cuando tenemos mucho tiempo la misma postura. ¿Y cuáles son las consecuencias de que trabajemos en condiciones no ergonómicas o cuando hay factores de riesgo disergonómicos? Principalmente la aparición de fatiga muscular y también la predisposición a tener trastornos musculoesqueléticos. ¿Y a qué le llamamos trastornos musculoesqueléticos? Al conjunto de alteraciones o lesiones que pueden ser inflamaciones o degenerativas en músculos, tendones, articulaciones, ligamentos o nervios que van a afectar todas las partes del cuerpo, siendo las más comunes a nivel del cuello, la espalda, extremidades superiores o también extremidades inferiores, es decir, brazos o piernas. El síntoma principal va a ser el dolor localizado a nivel de esta articulación o el músculo. Algunos ejemplos de trastornos musculoesqueléticos están en relación, por ejemplo, a contracturas a nivel del cuello o la columna, enfermedades de los discos como hernias o desgastes. También puede ser la lumbalgia, que es altamente conocida, problemas a nivel de las muñecas, problemas a nivel de los hombros, como por ejemplo el tendinitis del manguito rotador, en las muñecas el síndrome del túnel carpiano, las tendinitis, etc. Vamos a ir revisando, como también anteriormente lo vimos, cuáles son las recomendaciones para tener posturas neutras a nivel del cabeza y cuello, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de no tener estas posturas neutras o de los riesgos disergonómicos que se podrían estar presentando.
Por ejemplo, en cabeza y cuello, siempre que sea posible, se recomienda que esté alineado con el tronco o dentro de rangos de movimientos aceptables. Aquí lo importante no es aprender el rango de movimiento, sino entender que cuando es un rango de movimiento muy amplio, es decir, cuando estamos muy inclinados, cuando flexionamos demasiado alguna articulación o alguna parte de nuestro cuerpo, salimos de nuestras posturas neutras o de confort y entonces se puede producir alguna molestia, algún daño, algún trastorno musculoesquelético. Por ejemplo, se dice que para evitar estas molestias a nivel de cabeza y cuello hay que trabajar en alturas adecuadas en las cuales se evite tener una flexión o una extensión del cuello demasiado, es decir, no mirar demasiado hacia abajo o demasiado hacia arriba. Para eso hay que también evaluar si es necesario utilizar elementos mecánicos. También hay que tratar de orientar el cuerpo hacia la tarea para realizar para evitar giros innecesarios. Para mantener la musculatura a nivel del cuello relajado, la cabeza, el cuello y el tronco debe tratar de estar en una línea, alineados o ligeramente flexionados. Como les decía anteriormente, una flexión muy exagerada, una extensión muy exagerada puede producirte ciertas molestias. A nivel del cuello, ¿qué síntomas nos podrían indicar que estamos presentando algún tipo de molestia o trastorno? El dolor, la rigidez, el entumecimiento, los hormigueos o sensación de calor localizado en las nucas durante o al finalizar nuestra jornada de trabajo. Y esto causado principalmente al adoptar posturas forzadas en la cabeza. Lo que les decía, una cabeza que está girando demasiado, inclinado demasiado hacia atrás, inclinado hacia los lados o muy inclinado hacia adelante. El mantener la cabeza también en la misma posición durante muchos minutos también nos puede producir trastornos. Los movimientos repetitivos en la cabeza y los brazos o aplicar fuerzas con los brazos o las manos que por extensión van a ir hacia el cuello. En los hombros y los brazos se recomienda que siempre que sea posible los brazos tienen que situarse cercanos al cuerpo y los codos y siempre por debajo de los hombros. Muy elevados, muy hacia atrás, muy flexionados, se puede considerar una postura forzada y puede producir algún tipo de molestia. Cuando tengamos que realizar trabajos en altura, utilizar elementos mecánicos como una escalera para poder trabajar sin levantar demasiado los codos por encima de los hombros. Siempre que hagamos una tarea tenemos que tener como límite nuestros hombros. Si es que por A o B tenemos sí o sí por la postura, por la altura, porque no tenemos las ayudas mecánicas, etc., tenemos que levantar demasiado los brazos con los codos por encima de los hombros, hay que tratar de realizar pausas o cambios de nuestra postura cada cierto tiempo que nos permita de esta manera relajar nuestros músculos que han estado tensionados. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, a una persona que necesita llevar esta carga, esta caja hacia un estante de arriba. En el lado derecho vemos que esta persona no tiene una escalera, una ayuda mecánica y por lo tanto está elevando demasiado los brazos. Y yo podría hacer esto una vez, ¿no?, cada hora, 2 veces de repente, cada cierto momento de manera muy esporádica. Pero si digamos yo lo tengo que estar haciendo a cada rato, o la carga es muy pesada, o yo tengo que mantenerme en esa posición mucho tiempo, va a producirme en algún momento algún tipo de molestia a nivel del cuello, a nivel de los hombros, porque si vemos en esa imagen, ahí el problema no solamente son los brazos, inclusive la cabeza y el cuello están totalmente extendidos hacia atrás y ya se considera una postura forzada. Y por otro lado vemos que los pies han perdido su apoyo, están inclinados también. Entonces esto puede generar, ¿no?, si es algo muy esporádico, de repente no vamos a tener molestias, pero si es algo muy continuo, muy seguido, muy repetitivo, sí. Para evitar esto necesitaríamos una ayuda mecánica, una ayuda como por ejemplo una simple escalera que nos permita poder llegar más alto hacia el estante y evitar estas posturas. Ahí vemos que cuello, cabeza, tronco está alineado, que los pies están bien, ¿no?, posicionados
y los brazos no tienen que estar demasiado elevados y la persona tiene la comodidad para poder trabajar y poder colocar adecuadamente la carga. En este otro ejemplo vemos también que se desea llevar una carga hacia un nivel más elevado. Para realizar esto también podemos apoyar la carga a medio camino para no realizar el esfuerzo en un solo paso, y de esta manera vamos a evitar hacer una sobrecarga a nivel de los hombros. Algunos síntomas que están en relación a una molestia a nivel de los hombros puede ser dolor, rigidez, entumecimientos, hormigueos o sensación de calor también localizado a nivel de la nuca, durante o al final de la jornada de trabajo. Esto puede ser causado principalmente por posturas forzadas a nivel de los brazos que están muy levantados por delante o a los lados del cuerpo, brazos que están llevados hacia atrás del tronco, también movimientos muy repetitivos de los brazos o mantener los brazos en una misma posición durante muchos minutos. También el aplicar fuerzas con los brazos o con las manos. Entonces, posturas repetitivas, posturas en las cuales tengamos los brazos muy elevados, el mantener los brazos en una posición por mucho tiempo puede ocasionar algún tipo de molestia. En los codos también se puede sentir dolor o rigidez, a veces inclusive de noche. Y esto principalmente por trabajos repetitivos en los brazos que al mismo tiempo exigen realizar fuerzas con la mano. Estos dolores incluso se pueden ir hacia las manos o hacia los hombros. En el antebrazo, la muñeca y la mano, siempre que sea posible, hay que tratar de tenerlos alineados. Igual, si está muy hacia arriba, muy hacia abajo, si hacemos demasiados movimientos con las muñecas, se puede producir algún tipo de molestia. Siempre que sea posible, tratemos de utilizar herramientas portátiles con el objeto de minimizar las posturas forzadas y el esfuerzo realizado. Y cuando utilicemos estas herramientas hay que tratar de mantener nuestra articulación alineada, lo que es el antebrazo y la muñeca y la mano. Al empujar, arrastrar una carga, también hacerlo en una altura correcta en la cual estemos en una posición cómoda, para evitar estas posturas forzadas. En la muñeca principalmente va a haber dolor, pero por ejemplo en el síndrome del túnel carpiano este dolor se va a extender hacia los antebrazos, acompañados de hormigueos, adormecimientos en los dedos pulgar, índice y medio, sobre todo en la noche. Y esto va a estar causado principalmente por un trabajo repetitivo en el cual estamos haciendo fuerza con la mano o con los dedos. También cuando hay una postura forzada o cuando se están utilizando solo 2 o 3 dedos para poder agarrar los objetos. A nivel del tronco, siempre que sea posible, evitar las flexiones, las rotaciones y las inclinaciones excesivas. Para ver un poco sobre la anatomía y entender un poco el tema, recordemos que la columna vertebral tiene partes duras que vienen a ser las vértebras, y tienen partes blandas que vienen a ser los discos intervertebrales principalmente. Estos discos intervertebrales permiten el movimiento de la columna. Cuando nosotros nos agachamos y flexionamos, estos discos intervertebrales se abomban a ciertos lados, inclusive en los giros. Cuando hay inclinaciones, extensiones, nos vemos hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba. Este disco intervertebral es el que permite el movimiento, pero este disco intervertebral también se puede lesionar cuando existe mayor tiempo en esa postura o cuando la magnitud de la fuerza o la carga, lo que nosotros estemos haciendo, sea más pesado. Cuando realizamos un levantamiento de carga, por ejemplo, desde el piso, puede existir una compresión de los nervios a nivel de la columna si es que se trata de una postura incorrecta. Vemos ahí que el disco intervertebral se ha deformado levemente y este puede estar comprimiendo levemente los nervios de la columna. Pero cuando esto se mantiene por mucho tiempo o el peso es excesivo y el disco intervertebral se deforma más, puede haber incluso una lesión a nivel de los nervios y esto puede producir una compresión a largo plazo. Estos abombamientos que se producen a nivel del disco intervertebral ante los movimientos, los esfuerzos, las posturas, pueden llegar a lesionar
o comprimir los nervios que están por la columna vertebral. Y justamente estos abombamientos pueden llegar a ser protrusiones o hernias. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también de que cuando el tronco está inclinado se generan fuerzas compresivas a nivel de la zona lumbar mucho mayores que si es que el tronco se mantiene derecho, y esto aumenta el riesgo a nivel de lesión de esta zona. Como por ejemplo en este caso, un trabajador quiere levantar una carga de 25 kilos, con la columna derecha esta carga se traduce en fuerzas compresivas de 75 kilogramos en la columna vertebral, mientras que cuando esta persona no mantiene su tronco o espalda derecha, se puede multiplicar hasta 375 kilogramos. Tampoco se trata de que la columna va a estar completamente vertical, sino que se trata de que esté derecha, alineada de acuerdo a la cadera, de acuerdo al cuello y a la cabeza, y que no esté curvada como en la imagen de la derecha. Otra recomendación es mantener la carga pegada a nuestro cuerpo. A mayor distancia de fuera de nuestro eje, mayor va a ser la tensión en la espalda. ¿Por qué? Porque se va a generar mayor fuerza para poder mantener esa carga. Es como si esta carga pesara más. Hay que evitar los giros del tronco, porque esto aumenta las fuerzas compresivas a nivel de la zona lumbar. Como decíamos, en esto principalmente van a sufrir nuestros discos intervertebrales. Hay que tratar de equilibrar nuestro tronco y trabajar siempre a una altura adecuada, mantener de esta manera los pesos para que no estemos inclinados hacia un lado u otro. Recordemos trabajar a una altura adecuada en el cual evitemos flexionar demasiado el tronco. Si nuestra mesa o plano de trabajo está muy por debajo, vamos a tener una tendencia a inclinarnos demasiado y vamos a hacer una sobrecarga, un sobreesfuerzo a nivel de nuestra zona lumbar. Al estar sentado hay que apoyar la espalda en el respaldar de la silla. No hay que inclinarnos demasiado para coger materiales que se encuentren lejos de nosotros, sino acercarnos para poder recogerlo. Si es que no tenemos un apoyo adecuado en la espalda, vamos a tender a encorvarnos. Y cuando la columna vertebral se encorva, las vértebras se desalinean y los discos intervertebrales sufren y por ende se pueden también dañar. Como conclusión, hay que tener en cuenta que la columna sufre principalmente cuando nos mantenemos mucho tiempo en la misma posición, ya sea de pie, sentado o acostado, cuando adoptamos posturas determinadas que aumenten sus curvas fisiológicas, cuando realizamos grandes esfuerzos o pueden ser pequeños esfuerzos pero muy repetidos, y cuando realizamos movimientos bruscos o adoptamos posturas muy forzadas. Y esto en general va a ser aplicable también para otras articulaciones, pero principalmente en la columna porque es una de las mayores causas de trastornos musculoesqueléticos. Hay otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta, no solamente el tema ergonómico, que puede estar en relación a factores laborales, trabajos repetitivos, levantamiento y manejo de cargas, movimientos forzados, posturas mantenidas por mucho tiempo, también las exposiciones a vibraciones en el caso de manejar algún tipo de vehículo o maquinaria en movimiento, y puede estar en relación también a las condiciones ambientales, climáticas, psicológicas o organizacionales. También hay factores de riesgo personales que van a influir en la aparición de trastornos musculoesqueléticos, como por ejemplo el sedentarismo. Una persona que no está acostumbrada a realizar esfuerzo físico, empieza a hacer labores operativas, puede tener mayor tendencia a tener molestias o trastornos musculoesqueléticos. La obesidad, que suele estar en relación a un aumento de grasa corporal, a una disminución de la masa muscular de fuerza y a alteraciones a nivel del eje del equilibrio corporal, puede aumentar la predisposición a trastornos musculoesqueléticos. También el antecedente de algún tipo de traumatismo, accidente no laboral, las contracturas musculares o tensión muscular que se genera y otras.
Vemos que los problemas musculoesqueléticos están en relación no solamente a factores productivos de trabajo, laborales, es decir, por ejemplo, al apremio de tiempo, la cantidad de trabajo que se tenga que realizar, a la carga de trabajo, ¿no? A la ausencia de pausas o a los estándares de producción, a los requerimientos, ¿no? Las exigencias del trabajo, sino también, por ejemplo, a factores ambientales en relación al confort térmico, la iluminación, el ruido e incluso la calidad de aire. Condiciones ambientales que pueden hacer que el trabajador esté más incómodo y haya mayor predisposición a molestias. También a factores biomecánicos que les decía en relación al tema ergonómico, los trabajos repetitivos, las posturas forzadas o sostenidas, al mobiliario si la silla no es adecuada, por ejemplo, los hábitos posturales, a la condición física y nutricional, que está en relación también a factores personales, y por último puede estar en relación incluso a factores psicosociales, como por ejemplo el clima laboral, el estilo de supervisión, la jefatura que tengamos, la complejidad de la tarea, si es que la persona no está realmente capacitada para realizarlo, o incluso las relaciones entre colegas y supervisores, porque esto puede afectar a nivel psicosocial y por ende esta persona también puede tener mayor predisposición a que haya molestias, no solamente de fatiga muscular, cansancio, ¿no? O fatiga mental, sino también incluso trastornos musculoesqueléticos. Y esta lámina un poco para recordar cuál es la postura neutral que debemos buscar al momento de conducir, en la cual pues nuestra cabeza tiene que estar alineada a nuestro cuello, a nuestra espalda, tenemos que tener espacio para poder mover las piernas, para favorecer la circulación de las piernas. Para eso el respaldo debe estar inclinado ligeramente hacia atrás en un ángulo máximo de 110 grados. Esto va a aliviar la carga sobre los discos, no va a estar totalmente vertical, y las articulaciones también de la columna, y va a reducir la tensión sobre la cadera. El apoyo lumbar es muy importante, la espalda tiene que estar siempre apoyada y sobre todo el nivel de la cintura. El volante hay que tratar de acercarlo lo más posible para evitar inclinar nuestro cuerpo. Mientras más alejado esté, más vamos a tender a encorvarnos y a causar tensión sobre la espalda y el cuello. Los pedales deben estar a una distancia, una posición en la que nosotros lleguemos cómodamente, y el asiento pues debería idealmente tener una distancia entre el borde del asiento y nuestras piernas para favorecer la circulación. Si eso no es posible, sí hay que buscar de que haya un espacio para poder mover las piernas. Y recordemos que las pausas en el trabajo son importantes. No hablemos solamente de pausas activas. Las pausas activas nos favorecen la activación, nos favorecen relajar ciertos grupos musculares, activar grupos musculares que no han estado activos durante el trabajo. Si por ejemplo yo he estado mucho tiempo sentado, las pausas me permiten activar mis piernas, activar la circulación, por ejemplo. Pero si yo he estado laborando, digamos, de manera física, extenuante, digamos, en un puesto en el cual sea una labor operativa netamente, por ejemplo, un estibador, un operario de producción en el cual pues produce, probablemente hay un cansancio a nivel de los músculos y requiera un tipo de pausa más pasiva, es decir, una pausa para poder descansar. Hay labores también o puestos de trabajo en el cual a veces es imposible tener una pausa en un corto tiempo. Digamos que yo tenga que estar en una postura incómoda o forzada, no es recomendable estar en esa posición más de 10, 20 minutos, pero a veces es necesario, digamos en un mecánico en el cual tiene que estar pues en cierto modo inclinado, agachado. Entonces en esos puestos de trabajo es importante también ingresar a esta pausa como un cambio de movimiento, es decir, cambiar movimientos, trabajar en otras áreas para poder de algún modo relajar ciertos grupos musculares. Entonces, la introducción de las pausas no es solamente en el caso de que yo quiera hacer una pausa activa cada 2 horas, cada 3 horas, cada hora, sino también puede ser una pausa pasiva para descansar o una pausa de lo que estoy haciendo para hacer otra tarea y continuar trabajando y poder mantener mis músculos en
en una posición en la cual no se crea alguna tensión muscular. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta pueden comunicarse a mi número o a los siguientes correos: lxnay@siva.com.p o bambas.medico@siva.com.p.